Hola, fortachones, fortachonas, ¿cómo están? Les habla José Fuentes. Aquí estamos, espero estén bien, espero estén pasando un muy buen fin de semana. Yo estoy ya cerrando mi clínica de rehabilitación aquí en el estado de New Jersey, ya bastante eh, relajado, con muchísimo trabajo. La verdad que estuve haciendo muchos pacientes el día de hoy y estuve enseñando yoga también, un par de horas, de todo un poquito. Viene mucha gente a buscarme aquí para todo tipo de cosas. Estoy trabajando en la meditación número 7. Estuve un poco enfermo del estómago, ya me siento mejor, un poquito cargado. Ustedes saben que yo no como carne, entonces a veces el exceso de granos hace que soy vegano, hace que mi estómago empiece a tener complicaciones con muchos granos. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando hoy. Creo que Platense es el que va a salir victorioso en el primer partido. Lo veo, ok, veo que Platense va a salir victorioso en el primer partido. Creo que va a ser el rival, ok, de Central. Estamos hablando de una final no esperada, una final que se les dijo, ok, iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque cargué de energía a 4 equipos y uno tenía que salir, ok. Vamos a ver qué pasa. Me puedo equivocar, puede que la energía no se cargue. ¿Qué pasó con el equipo de Santa Fe? ¿Cómo se llame? Se me olvida el equipo ese que se fue a la segunda. No vi el partido, ok, y cuando supe que había una persona suicidada, porque no supe, porque me han hablado por teléfono, me han dicho, José, se va a suicidar alguien. Supe por visión, por psíquica, que iba a haber alguien suicidado, o la verdad vi más de una persona. Los medios no les dicen todo, ok. Saqué el video, lo quité. No veo eso, ok, no veo eso. No voy a quitar el video. Lo saqué porque creo que es una falta de respeto estar en apuestas y estar dando predicciones aparte de que es un equipo del que yo nunca hablé. Es un equipo que simplemente quería ayudar por energía, pero yo no vi ese partido, no me interesaba ese partido. Creo que Colón tiene muchas cosas que alinear, tiene muchas cosas que pensar, y por eso fue que el video no lo quise seguir, no me lo quitó YouTube. A mí no me gusta decir mentiras. Yo quité el video cuando supe que iba a haber un suicidado. Dije, hasta aquí llegó, porque no era un partido tampoco de final, ni era un partido que me interesaba. ¿Qué sucede? ¿Quiero que pierda River? No, no quiero que pierda River, a pesar de que fueron muy irrespetuosos todos los seguidores de River cuando perdieron la Libertadores por las brujerías de Boca y la pelotudez del entrenador que tienen y todo lo que ustedes quieran ver. No, no me interesa que pierda River, al contrario. Creo que River puede tener una ayuda tremenda mía la próxima temporada para ganar a Libertadores. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero a De Michelis ahí. Si De Michelis sigue, me imagino que tienen, no sé si andan con brujos como Boca. Si eso pasa, no van a ganar nada, porque yo no me voy a ir con ellos, me voy a ir con otro equipo que quiera que gane la Libertadores. Se puede cambiar el destino, se puede cambiar un equipo jugando. Yo no les puedo decir eso. Eso es una cosa que ustedes tienen que ver. Yo no sé cómo trabaja eso, yo no sé nada. Yo no soy, solamente soy una persona que uso mi energía para llenar a algunas cosas que deseo. Deseo que una persona se sane de cáncer. Deseo que una familia pueda tener comida, pueda encontrar trabajo. Deseo que a una persona le puedan pagar. Deseo que mi familia esté bien. Deseo que ustedes estén con salud. Pasa, pasa. O sea, yo no les puedo decir, oh, pasa porque tengo 50 recetas de ritos que hago. Yo no tengo nada de eso, yo no hago nada de eso, no me dedico a eso. No sé nada de ritos, no sé nada de nada. Yo no les puedo decir, oh, eso es gracias a los ritos que yo hago. No lo hago porque no tengo eso. Yo no estoy en eso. Yo no tengo vamos, esa manera de vida. No lo tengo, no me dedico a eso. No tengo una clínica aquí de revivir gente, ni tampoco de quitar brujerías. No hago nada de eso. Me dice una persona, oye, creo que tengo un problema
alguien me hizo algo, simplemente con mi visión, con transición, en 5 minutos ya está limpio. Entonces son cosas que ya traigo. Entonces yo no les puedo decir a ustedes, pues que un equipo gane. Desde que yo me he sentado a ver fútbol, cuando quiero que un equipo gane, gana. No veo partidos todo el tiempo. Han sido un poco unos partidos que he visto. Para contestar su pregunta. Y eso es todo. No es así que me la paso viendo partidos todo el tiempo para ver quién gana. No me interesa eso. Entonces yo no les puedo decir a ustedes, oh, veo partidos y ganan. No, ¿qué partidos he visto que ganen? Bueno, vamos a empezar desde el primero hasta el último. Perdón, desde el último hasta el primero. Les voy a dar un ejemplo. Millonarios con Atlético. Vi los últimos 10 minutos, ganó Atlético. Van a Instagram, ahí está todo. 1, 2, el quilombo ese que hubo en Brasil. Sabía que Argentina iba a perder. No quería que perdieran. Vi el partido y ganó Argentina. 3, ¿qué otro partido que yo me acuerdo? Aquí viene ya el clásico de Boca contra River. Ok, les voy a ser sincero. El primero, no el segundo, no lo vi. Lo vi, ok, y quería que River ganara el clásico y lo ganó. El segundo vi que Boca iba a ganar y no ganó. Debe ser porque había un juego de brujerías ahí entre esos dos clubes locos. El tercero, un partido de Boca que también lo vi por Instagram y ganó, ok. El cuarto, un partido de básquetbol que vi donde Miami Heat empató con los Lakers, lo vi y, perdón, ganó y empató casi empata la serie, lo vi, ganó Miami Heat. El partido entre Brasil contra Argentina en 1990 en Italia, quería que ganara Argentina y ganó, ok, así. El partido ¿qué otro partido? El partido entre Italia contra Brasil en 1982 España, quería que ganara Italia y ganó. No les digo mentiras, eso es lo que vi, eso es de lo poco que me acuerdo. Algunos partidos de la Liga de México que me acuerde cuando estuve allá, pasaban algunos partidos de fútbol americano, el Super Bowl entre Vaqueros de Dallas contra Pittsburgh, quería que ganaran los Vaqueros, ganaron. Partidos de fútbol americano que han ganado por un punto que he visto, no les voy a mentir, no todo es fútbol, ok, quería que ganaran y ganaron. Hoy voy a ver el partido de River contra Central. ¿Quiero que pierda River? No quiero que pierda River, quiero que gane Central. O sea, no tiene nada que ver que sea River. Puede ser Talleres de Córdoba, pueden ser 20 Rivers, puede ser quien sea, no, simplemente no me interesa quién sea, quiero que gane Central. ¿Lo voy a hacer? No sé. Vamos a hablar cuando termine el partido. Yo no les puedo decir, esto no es una predicción. Dejen de estar diciendo boludeces. Predijo, yo no estoy prediciendo nada. Ya no voy a... Es más, cosas de fútbol, solamente cosas como las que les he dicho. Atlético Nacional gana la Copa de Colombia. Me equivoqué, no ganó. Pensaba, tienen un quilombo ellos allí. Por dentro no ganaron. El último, Alianza Lima contra no nos olvidemos de eso fue fuertísimo. Alianza Lima contra Universitario, lo vi, perdió Alianza con todas las brujerías que hicieron. Entonces, ¿qué les puedo decir? Me siento y veo, ganan. Voy a perjudicar a River. No creo que vaya a perjudicar a River. Yo no tengo nada contra River, a pesar de toda la falta de respeto. Sí creo que si River no saca de Michelis, es más, no sé si voy a ayudar a River. Yo puedo ayudar a quien a mí se me dé la gana. Puede que la próxima temporada quiera que Central quede campeón de la Libertadores, y si tienen el equipo y si tienen el cuadro los ayudo. Puede que agarre un equipo brasileño, yo no sé. Puede que sea otro equipo, yo no lo sé. Lo único que sé es que estoy con la selección argentina, eso lo tengo claro, hasta ahí llegué. Pero vamos a ver, no es una predicción, me voy a sentar a verlo, quiero que gane Central. Y si gana Central, quiere decir que sigue mi energía intacta, sigue una energía inmensa, sigue una energía poderosísima. Así como ustedes ven, o sea, no sean pelotudos, ven que llega gente que se está muriendo y se los están diciendo en su carota, se les está diciendo, me estaba muriendo este loco marciano
demente, no sé, lo vi y me curé. Eso es lo único que les puedo decir. O sea, que es algo, no, es algo que yo llevo y digo, Juan Pérez está muriéndose de cáncer, predicción dada es que Juan Pérez se cura y después, yo no, ya eso es viejo, eso, vayan allá con, eso es algo que lo van a hacer los tarotistas y lo van a hacer la gente que tiene un nivel de psíquica muy bajo. Yo no estoy en ese nivel, yo no me siento en ese nivel, yo ya no estoy ahí. Lo único que puedo decir es, deseo esto y bueno, si pasa, vamos a ver. Claro que voy a tener visiones, claro que les voy a seguir dando cosas. Miren lo que acaba de pasar en Chile, todo lo que les dije pasó. Miren lo que acaba de pasar en Argentina, el quilombo que traen en Argentina, todo lo que les dije pasó. Miren lo que acaba de pasar en Venezuela, todo lo que les dije pasó. Pero ahora hay algunas cosas que se van a retrasar, algunas cosas que van a cambiar, como lo de Rusia y Ucrania. O sea, esa es una cosa. Yo no estoy dando predicciones con una forma de expresión para, eh, para satisfacer mi ego. Eso es otra cosa. ¿Ok? Eso es otra cosa. ¿Es satisfacer el ego salvar a una persona de cáncer o salvar a una persona? Sí, sí lo es, porque no quiero que nadie se muera. Sí lo es. Quiero ayudar a los que más pueda. Entonces, esa es otra cosa. ¿Es una forma de ego pensar que un equipo como Central pueda quedar campeón? Claro que lo es. Yo se los dije. Yo se los dije. Central, si Central pasa, Central queda campeón. ¿Por qué? Porque no nada más veía esa manera visionaria o esa manera de clarividad que tenía, sino que también sabía que si llegaba iba a estar con ellos, porque ese es el equipo que escogía, así de fácil, ¿ok? Si vienen entre más gente venga sin insultos, más va a pasar. ¿Qué pasó con Colón? Nadie vino aquí a insultar. ¿Qué pasó con Ferrocarril Oeste? Que también dije, nadie vino aquí a insultar. ¿Qué pasó con Defensa y Justicia? Cuando dije que quería que ganaran y no ganaran, nadie vino aquí a insultar. ¿Qué pasó con Boca Juniors? Vinieron a insultar. ¿Qué pasó con River? Vinieron a insultar. Entonces, eso afecta. ¿Y qué pasó con Boca? Lo desmadré en la Copa Libertadores. No, usted no puede desmadrar a nadie, eso no es de hombres. Los hombres no pueden hacer eso. Bueno, ya están viendo que la gente se está muriendo y que los estoy reviviendo. O sea, ¿qué más les puedo decir? La gente se los está diciendo. Yo no se los estoy diciendo, se lo están diciendo ellos. No, me siento especial, por eso no me siento especial. Hasta me da risa. Yo no sé qué es. Es algo con lo que nací y se los estoy diciendo. No soy especial, no soy nada. Simplemente les estoy dando un ejemplo. Yo no sé qué sea. Lo único que sé es de que en este momento me puedo equivocar. No es una predicción, no es una predicción, no es una predicción, no es una predicción. Voy a esperar, ¿ok? A poder desmadrar al equipo con el que se va a enfrentar Central. Igual el equipo con el que se va a enfrentar Central me desmadra a mí y no pasa nada. O sea, les estoy diciendo nada más lo que quiero que pase, no lo que va a pasar. Ahora, les voy a decir esto porque es mi obligación, soy honesto. En teoría, el campeón de esta liga tiene que ser River Plate. Yo se los había dicho ya, lo que pasa es que no ponen atención. River Plate, campeón de la liga pasada y de esta, les dije, 2 campeonatos y campeón de la Libertadores antes de que empezaran todas estas brujerías. No se dio una, ¿ok? Pero se dio la otra, son los actuales campeones. La Libertadores, ahora esta vez cambié de opinión. No quiero que gane River, quiero que gane Central. Entonces, ¿va a pasar? Tal vez no pase, tal vez el destino es que gane River y River se vaya y me puedo sentar allá a ver 20 horas, nunca ha pasado, siempre que me siento ganan. Pero puede pasar, me puede sentar y River va y arrasa y meten a Echeverry y se mete de Michelis a jugar y arrasan y ya se acabó, no pasa nada. ¿Cuál es la situación ahorita? ¿Qué quiero yo no estoy, yo le digo a la gente una cosa, ¿ok? Tú puedes tener tu Dios, tú puedes tener el Dios que quiera. Yo tengo muchos amigos, tú puedes tener Dios, tengo amigos budistas, tengo familiares judíos, puedes tener tu Dios, ¿ok? Pero desgraciadamente te lo tengo que decir así porque esa es la manera en la que yo veo, en la que yo pienso. Desgraciadamente tu Dios no te curó, te curé yo. O sea, ¿quién es tu Dios? Yo no me voy a poner a hablar de religión con la gente, ¿ok? Ni tampoco les pregunto, ¿eres musulmán, eres cristiano, Yo no les pregunto eso, yo siempre les pregunto, ¿qué quieres? Pásame un video y vamos a ver qué sucede. Ahora, traduciéndolo al fútbol,
Si gano, si Central gana, vuelvo a lo mismo. Mucha gente dice, no, usted no es nada. No, si Central gana es que yo le gané a River. Punto. La Copa del Mundo de la vez pasada quería que ganara Argentina y ganó Argentina. Yo gané la Copa del Mundo, así es como me siento, lo siento, así es como yo lo veo. Sí, los chicos jugaron y todo, los desmadró un equipo como Arabia en el primer partido, los recompuse, iban ganando con Australia, casi les empatan, iban ganando con Holanda, les empatan. No sé qué pelotudez trae en la cabeza ahorita vamos a hablar de eso. Scaloni, iban ganando con Francia, les empataron, era un desastre ese equipo, les empataban todo el tiempo. Entonces hubo algo que los ayudó hasta el final. O sea, pensar que no lo hubo es demasiado pelotudo, ¿ok? Cuando no ganaba nada. Tenían a la papa de Batistuta, tenían a la papa de Redondo, tenían a la papa de Ortega, tenían a la papa de Crespo, tenían a la papa de Riquelme, tenían a la papa tras papa tras papa, no llegaban a ningún lado, lo sacaban en octavos. Esta vez decidí que eran campeones, me senté, lo dije aquí y fueron campeones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no sé, mucha gente no le gusta, yo creo que a mucha gente no le gusta cuando digo eso, porque si no si fuéramos millones aquí, ¿ok? Pero una cosa sí no pueden negar. Lo que digo con afirmación y con decreto pasa. Desde gente que se está muriendo hasta cosas que han salido. No nos hagamos pelotudos. Todos sabemos eso. Desde la selección argentina, desde Alianza Lima, desde Boca Juniors contra Fluminense, que también les dije que los iba a desmadrar. Todo lo que digo con decreto y afirmación pasa. Puede que esta vez no pase. No vamos a ver. ¿Qué sucede con Platense? Platense es una predicción, sí lo veo como predicción. Platense es una visión, es una predicción. Veo que van a ganar, veo que van a llegar a la final y me puedo equivocar. No pasa nada, me puedo equivocar, no pasa nada. Puede que Godoy gane y llegue a la final. No veo eso. Vamos a ver. Estoy muy cerca, ya va a empezar el partido. Ningún vidente se va a parar aquí a decirles esto cuando no está tan seguro de lo que está hablando. Entonces se los estoy diciendo con 10 minutos antes de que empiece el partido. Ya va a salir el video, yo creo, cuando empiece el partido. Pero así es. Central, quiero que sea campeón. Si es campeón Central, no va a ser Central el campeón. Va a ser José Fuentes que hizo Central a campeón. Que hizo campeón a Central. Entonces, eso es algo que se va a corregir y se va a ir viendo poco a poco. Ya lo están viendo con los testimonios de gente enferma, lo están viendo con lo de Alianza Lima, lo vieron con lo de Boca Juniors, lo vieron con lo vieron con Brasil, Argentina. Que sean algunos pelotudos o pendejos, eso es otra cosa. Eso ya no, yo no puedo remediar que una persona sea un retrasado y no entienda lo que está pasando y lo que se les está diciendo al momento y cómo se les está diciendo. Vayan a Instagram, todo está ahí paso por paso. La gente que va a Instagram se da cuenta de todo y lo único que hacen es wow. Entonces, eso es cuestión de lo que quieran hacer ustedes. ¿Qué pasa rápidamente con la Copa América? Se les dijo que iban prácticamente a ver, posibilidades de que Argentina jugara una final con Uruguay. Se va a dar, yo estoy seguro que se va a dar, creo que se va a hacer la final, depende mucho de qué Brasil traiga y cómo esté, vamos a ver, pero veo que va a ser una final más o menos así, Argentina contra Uruguay. Les estoy diciendo desde ahorita, porque a veces también muchos uruguayos creen que yo estoy contra ellos. No, les estoy diciendo cuidado con Uruguay, no estoy hablando, tengo que hablar lo que tengo que hablar. Uruguay es un equipo, va a estar muy fuerte. Si a este tipo no le da un ataque de loquera, como siempre le da, a Bielsa, que creo que tiene un problema en la cabeza, no creo, estoy seguro que tiene un desbalance neurológico. Ese equipo puede dar una sorpresa grandísima. Cuidado con Uruguay. Entonces, se les está diciendo para que sepan también. ¿Qué sucede por último con Echeverry? Yo tengo la visión de que Echeverry va a ser un gran jugador. No estoy seguro si va a ser un Aymar o va a ser un Messi. Eso no lo tengo seguro. Yo creo que como Messi no va a haber más que el chico que les dije. Pero Echeverry puede estar muy cerca a ese nivel. Como también puede estar muy cerca a un nivel como el de Aymar o un poco más bajo que Aymar. Vamos a ver. No sé. Si hoy lo mete, creo que sería lo mejor que pueda hacer. Tiene que meter hoy a ese chico. ¿Por qué? Porque va a estar en muchos problemas porque voy a estar ahí. Tiene que meter todo de Michelis, todo lo que pueda hacer de Michelis. Yo sé que este video no lo va a ver, pero todo lo que pueda hacer de Michelis hoy para ganarle a Central, lo tiene que hacer porque va a estar muy complicado que le gane a Central. Eso es lo único que les digo.
Va a estar muy complicado que le gane a Central. Creo que lo desmadro. Vamos a ver, me pueden desmadrar. A mí si me desmadran a mí no hay ningún problema. No pasa nada. Si los desmadro, bueno, ya hablaremos cuando los desmadre. Puede ser que saque otro video hoy y diga, bueno, miren lo que pasó. Puede ser que saque otro video la semana pasada. Puede ser que ya no hable de eso. Vamos a ver. Pero quiero que pongan atención a esto. Quiero que revisen bien esto. Vamos a ver qué sucede. Hay jugadores en Argentina que han salido mucho más jóvenes que este chico Echeverry, como Bonafonte creo que se llama, el que juega en el Brighton, y no ha hecho nada. Entonces vamos a ver, llévensela tranquilo con Echeverry. Los mundiales del 17 y del 21 y del 20 y del 16 y el del 18 y el del 13 y el del 15 y el del Chavo del 8 no son nada eso. No vayan a eso, esos mundiales no sirven. Ok, véanlo ya con equipos profesionales, con jugadores hechos. Ahí es donde se van a dar cuenta qué clase de chico es. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar qué pasa. Argentina tuvo campeón en las inferiores de la 21, no sé cuántas veces con Messi, con Agüero, y no podían ganar nada. Hasta que dije yo, gana Argentina el campeonato de Qatar y ganaron. Entonces, estar pensando en que este chico va a ser una eminencia y va a ser una masturbación mental, hay que esperarse. Veo que va a ser un buen jugador, sí creo que va a ser uno de los mejores de Argentina. Lo veo en la próxima Copa del Mundo, pero eso no significa que va a ser el mejor de Argentina. No lo veo, no lo sé. Hay que esperar, no les va a decir, oh, como psíquico, ¿qué ves? No puedo ver nada como psíquico porque no he visto al chico, o sea, lo he visto una o dos veces. Simplemente puedo augurar un buen futuro para él y puedo decir que va a ser el próximo reemplazo de Lionel. Creo que lo va a hacer con sus carencias. Nadie es Lionel Messi, con sus carencias. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué nos da. Vamos a cerrar rápidamente con el otro chillón, Scaloni. Si se quiere largar, que se largue, que deje de estar diciendo que se va, que se largue. Lo que va a pasar les voy a decir dos cosas que van a pasar con Argentina, ¿ok? Ahorita, y cierro con esto porque, bueno, estamos hablando de la Liga Argentina. Dos cosas que van a pasar con Argentina. Argentina en estos momentos no necesita ningún pelotudo presidente. ¿Ok? Que se largue ese idiota de ahí porque está haciendo puras idioteces. Ya no ha empezado, ya está haciendo idiotez y media. Y que está mejor que los otros, sí está, por eso lo ayudé. ¿Ok? Bueno, que se largue y que se largue Scaloni, que dejen ese país tranquilo. ¿Ok? Que dejen ese país tranquilo. Argentina prácticamente ganó. ¿Ok? Argentina ganó la Copa del Mundo porque se había largado Sampaoli. Porque Batista ya los tenía hasta acá también. ¿Ok? Porque el Tata Martino es un estúpido. Ya los tenían hasta acá. Argentina igual con los presidentes. Macri, un desastre. Un desastre. Se dejó ganar por esa pelotuda. CFK, un desastre. Alberto, un desastre. O sea, ya, que dejen ese país tranquilo. Ellos mismos se mueven. Ese país va a ser mejor estando en autopilot. Que pongan ahí a un títere. Que pongan a mi gato ahí. Que pongan a mi perra ahí, ¿ok? Que pongan a quien quieran poner, que pongan a Mafalda ahí, ¿ok? Ese país se va a mover mejor sin esas lacras. Scaloni se quiere ir, que se largue, ¿ok? Que se largue, no hay ningún problema. Que pongan al masajista ese que se la pasa todo el tiempo ahí hasta peleando. Se ve que los adora al equipo, no lo sacan de ahí. Que pongan a la cocinera, que le dio un abrazo a Messi y el equipo va a ir igual. No importa, Scaloni no tiene ninguna relevancia en ese equipo. Ustedes creen que, oh no, Scaloni no sirve, que se vaya si quiere, ¿ok? No es una persona que le meten 2 goles en el Monumental o en la Bombonera. Va ganando pierde con Arabia, ¿ok? Va ganando Australia, que no es nada, ya casi le empatan. Le empata Holanda, no sirve, ok, está bien, me gusta el señor es simpático, es tranquilo, es humilde, no sé, bueno, no sé la humildad, ya se está volviendo loco, pero se queda callado, ahí está como un monigote ahí en la esquina, es lo que quería el equipo, o alguien que cállate y siéntate, aplástate ahí y cierra el hocico. Eso es lo que quería Messi, eso es lo que quería Di Paul, eso es lo que quería Otamendi, eso es lo que quería Tagliafico. Ya estaban hasta aquí de todo lo que les había pasado, los que estaban ahí, ya estaban hasta aquí. Entonces, ya, que se largue, si se quiere ir, que se largue. ¿Qué pasa con Milei? Lo mismo, no los necesitan. No hay un líder en Argentina que yo pueda ver. El verdadero líder en Argentina que tienen ahorita es Lionel, ¿ok? Messi en la selección. Y en la política,
yo les puedo decir que ese señor Macri, el Jorge Macri, sentado desde su oficina, gobernando, puede gobernar eso y puede gobernar el país. Se los digo así nada más, se los digo. Y tranquilamente. Patricia podría, yo no sé si Patricia podría. Patricia tiene muchas carencias. Entre más tiempo pasa, veo que va a tener problemas de demencia. Predicción dada, predicción en proceso. Va a ser problemático para Patricia. Pero yo creo que Patricia tiene un don que es tremendo. Patricia escucha, se calla, observa. Puede ser ella, no sé. ¿Cuál es mi conclusión y mi veredicto final? Argentina se puede manejar solo. Que dejen, que lo maneje Jorge Macri de donde está. Estaría fantástico Jorge Macri de donde está. Que Pularo los ayude, que Frigueiro los ayude. Tienen líderes excelentes. Que desde donde está cada uno manejan el país. No necesitan ahí un idiota tratando de dolarizar y otro idiota incitando a los sindicatos y otro idiota hablando con los obreros y otra idiota diciendo barbaridad y media como CFK. No necesita nada de eso. Que se larguen. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo. En eso va a terminar pasando todo. Yo les aseguro que si no hay nadie en la Casa Rosada, les va mejor. Les va mejor. O sea, potencia mundial. Que se larguen, ¿ok? Que tomen las decisiones los gobernantes como Jorge Macri, la gente que de verdad está ahí, la gente que de verdad sabe y que no está hablando tanta pajería, ¿ok? Y que están haciendo su trabajo. Ok, ya están peleando también los libertarios con Jorge Macri, ya lo están haciendo enojar también. Pelean con todo el mundo, están peleando con esta señora Patricia, están peleando ya Villarroel, no sé si esa mujer pueda, yo no sé, no le veo tampoco aptitudes, anda con todo lo que dice este loco, yo no sé, yo no veo que vaya a poder este señor con esto. Yo veo que Argentina se mueve mejor solo. No, obviamente no va a pasar. Van a tener que llamar a alguien a elecciones. Y la próxima vez que llamen a elecciones, acuérdense lo que les digo. Frigueiro va a ir. Macri va a ir. Patricia va a ir. Y va a ser uno de ellos y ya se acabó. Y van a estar bien. Y van a hacer lo que tienen que hacer. Y después viene el otro chico que les había dicho si quiere ir. Ya sé quién es. Hablo con él. Yo sé quién es. Está metido en todo eso. Me manda fotos cada semana con gente, con políticos de Argentina. No voy a decir quién es porque me dijo no digas nada. Me ha mandado fotos hasta con Almirón. Conoce a todo el mundo. No voy a decir nada porque no con Almirón, perdón. Está con el otro técnico de Argentina, ex técnico de la selección, como se llame, perdón. Ya está muy relacionado. Si él quiere, bueno, que lo haga, pero cualquiera lo puede hacer. Entonces yo no me voy a preocupar. Yo creo que Argentina va adelante, yo creo que Argentina sale, yo creo que Argentina tiene todo para hacerlo. El problema es que tienen a unos pelotudos de políticos que se han puesto ahí a hablar estupidez y media y van a aprender, van a aprender que no por una persona, que porque una persona vaya y les esté diciendo estupidez y media, que la caste, la caste, la caste, y luego meta 1000 castas ahí, ¿ok? Se estén haciendo tatuajes del idiota va a ser el presidente, él tiene que ser, no, tienen que aprender, cálmense, observen, tranquilos, tómense su tiempo, respiren, tranquilos, que no los estén masturbando mentalmente, tranquilos, ya se dieron cuenta que hay gente tranquila, respiren, Jorge Macri está ahí, respiren, Frigueiro está ahí, respiren, Pularo está ahí, Cornejo está ahí, respiren, hay gente muy buena en Argentina que está ahí, que están viendo a ver qué pasa. No me disgusta ese muchacho Menem que metió ahí, se me hace una persona tranquila, creo que es una persona razonable, creo que fue un buen acierto de Javier en ese aspecto, ¿ok? Me gusta que está hablando con los sindicatos, tiene que hacerlo Javier, pero Javier no va a poder con eso. No va a poder con eso, trae un nudo en su cabeza entre cómo le hace el amor a Conan y cómo se acuesta con la otra, con esa vieja fea con la que anda de un lado a otro y cómo su novia, yo creo que es la novia con la que está, y cómo va a hablar con China y cómo le va a hablar a Elon Musk. Trae una locura en la cabeza y cómo va a sentarse con Bolsonaro que no sé qué hace ahí. No va a poder con ese país. Entonces, vamos a ver qué sucede. Simplemente les digo, hay mucha gente muy capaz. Vamos a ver qué pasa. Quiero ya dejarlos con este video. Platense, creo que va a la final de la Liga Argentina Central.
Creo que puedo desmadrar a River. Vamos a ver. Técnicamente River es el campeón. Esa es la predicción que di y sigo con esa predicción. Altero el destino. Voy a ver el partido y vamos a ver si puedo. No sé. Ya está hecho. Ya está la televisión comprada. Ya está la cena hecha. Yo voy a estar ahí. Eso sí se los puedo asegurar. Vamos a ver qué pasa. Argentina campeón de la Copa América. Scaloni, lárgate si quieres. No, sería una buena cosa que se fuera. Será lo mejor. Ok, no necesita la selección tener un tipo que no lo he pensado todavía. No, sí, sí, no. Olvídense. Milei que se largue también si quiere. No se va a largar, lo van a terminar echando ahí por lo que va a pasar. Excelentes, excelentes gobernantes en Argentina. Si algo me gustó de 9 gobernantes que puse, 8, perdón, 8 gobernantes que puse, porque vi todo el mapa y lo dije. Pularo gana, Cornejo gana, Vidal gana, Frigueiro gana, Macri gana, se los dije, todos se los dije, ok, son excelentes, son excelentes. Cualquiera de ellos hace un trabajo mejor que este loco, que se largue también si quiere, no se preocupen, van a estar bien. Obviamente se va a venir un quilombo en el tiempo que él está, no los voy a engañar, se va a venir un quilombo. Puede evitar un quilombo, o sea, puede ser un inservible inofensivo, que eso es lo que queremos. Que hable con los sindicatos, lo está haciendo, bien por Javier, que hable con los obreros y que se vaya simplemente con la cola entre las patas y que se ponga a criar perros mastic napolitanos o lo que quiera hacer que haga. No hay problema, pero van a estar bien. Va a ser un periodo muy feo, muy sangriento. Ya se están dando cuenta que no hay dinero, todo es una locura ahorita Argentina. Van a tener que pasar por eso porque desgraciadamente no había otra opción. Patricia no la quisieron a él, ahí está, se los di, ¿ok? Es lo que quisieron. Estaba Patricia, había la otra opción. No la quisieron a él. Bueno, ahora aguántense, ¿ok? Pasen por lo que tienen que pasar y no se preocupen que hay muy buenos gobernantes. Les deseo un feliz sábado, un feliz domingo. Ya saben que yo así hablo. No se espanten. No. No, somos muy pocos de todos modos. No somos, es como una sociedad privada esta. Somos muy pocos aquí, pero son muchísimos, miles los que me llaman todos los días. No se imaginan, yo a veces digo, son apenas 25,000 personas aquí. ¿De dónde sale toda esa locura de gente? Llaman y llaman y llaman y emails. Es una locura, eso obviamente soy una persona especial, para bien o para mal, como le quieran llamar. Yo creo que para bien va a pasar esto, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Voy a disfrutar del partido, no tengo nada que disfrutar, yo voy a lo que voy. Voy a desmadrar y ya, no voy a disfrutar nada. ¿Disfrutar qué? No hay nada que disfrutar. Voy a lo que voy, desmadro y bueno, ya después veremos. Los quiere José.